Antes de que la reina despertara, el rey necesitaba elegir a su amante. Pero esa noche, alguien desapareció y alguien traicionó. En la España real, hubo una noche que nunca llegó a los registros oficiales. Un ritual silencioso, donde la belleza, el poder y el deseo se unían antes del amanecer. Mientras el palacio dormía, se tomaban decisiones en la sombra, decisiones que podían destruir reputaciones, fortalecer alianzas e incluso decidir quién sobreviviría a la mirada de la reina. Si te gustan las historias provocativas llenas de secretos prohibidos de las cortes europeas, suscríbete ahora y activa las notificaciones. En la corte española, él siempre había escuchado rumores sobre aquella celebración nocturna que jamás aparecía en los registros oficiales. Una fiesta silenciosa, envuelta en seda y en vino caro, donde los reyes tomaban decisiones que jamás serían discutidas en el Consejo Real. Él, como cronista de confianza, había sido invitado por primera vez, no para escribir, sino para observar. Le dijeron que la verdadera historia de España nunca había sido escrita en decretos, sino en susurros, y esa noche estaba a punto de descubrir por qué. Cruzó los pasillos del Palacio de Oriente mientras varias damas ajustaban discretamente sus vestidos, conscientes de que esa velada no era un baile común, era un ritual. Un ritual en el que la belleza, la insinuación y la obediencia construían alianzas que durarían generaciones. Las luces no estaban completamente encendidas, solo lámparas bajas, creando sombras que se movían como si tuvieran voluntad propia. Él entendió de inmediato que las sombras eran parte del juego, y que quien supiera moverse entre ellas ganaría más que un favor real. La puerta del salón se abrió sin que nadie la tocara, empujada por una corriente suave que arrastraba perfume de jazmín. Él sintió la mezcla deliciosa de nerviosismo y curiosidad. Dentro, no había músicos, no había ministros, no había protocolo. Apenas una larga mesa de mármol, velas que ardían de manera casi indecente y un grupo selecto de mujeres que no vestían como damas de la corte, pero tampoco como cortesanas. Estaban en ese punto peligroso donde la elegancia y la sugestión se rozaban, creando un territorio ambiguo en el que uno podía perder el juicio. Él avanzó mientras los guardias cerraban la puerta detrás de él. Nadie hablaba en voz alta. Las mujeres lo miraban como si lo conocieran desde hacía años. Una de ellas, de ojos oscuros y boca suave, deslizó la mano por la copa de vino como si quisiera enseñarle algo sin palabras. Él apartó la mirada, no porque no quisiera ver, sino porque temía ver demasiado. La tensión crecía como un hilo de seda, enredándose en su garganta. Fue entonces cuando escuchó el murmullo que lo paralizó. La reina duerme, pero no por mucho tiempo. Las mujeres se enderezaron discretamente, como si la frase fuera una campana de advertencia. Él sabía que la reina jamás aprobaba este tipo de reuniones, y sin embargo, todos parecían actuar como si aquello fuera una costumbre centenaria, una tradición secreta, peligrosa, sostenida por la necesidad de garantizar la continuidad del reino, o por simple deseo disfrazado de deber. Cuando el rey entró en el salón, no llevaba corona. Tampoco llevaba la mirada severa que siempre mostraba en público. Caminó entre las mujeres con la seguridad de quien conoce cada curva de ese mundo oculto. Él, el cronista, sintió que estaba presenciando algo que podía derrumbar reinos enteros si salía a la luz. Las mujeres inclinaban la cabeza no por protocolo, sino por voluntad. El ambiente vibraba con una energía cálida, casi prohibida. El rey se detuvo frente a una de las mujeres, una morena de piel luminosa, vestida con un rojo tan profundo que parecía moverse con ella. Levantó su mano con delicadeza y la acercó a sus labios, sin llegar a tocarlos. Ese, casi, fue más provocador que cualquier beso. El cronista comprendió que esa noche no se elegían amantes, se elegían influencias, poder envuelto en seda. Pero cuando el rey giró la cabeza hacia él, algo inesperado ocurrió. El cronista sintió que no estaba allí solo para observar. Estaba allí porque alguien, quizá el mismo rey, lo había colocado en una de las posiciones más peligrosas del palacio.
la de testigo. Y en un lugar donde la verdad se escondía bajo velos perfumados, ser testigo podía ser un honor o una sentencia. Él intentó mantener el control de su respiración cuando el rey avanzó en su dirección con pasos tan silenciosos que parecían deslizarse sobre mármol pulido. El ambiente estaba impregnado de una expectativa tibia, casi carnal, donde cada mirada tenía peso y cada gesto era una insinuación cuidadosamente calculada. En esa sala, la lógica desaparecía. Solo quedaban la estética, el poder y la tentación. Las mujeres, dispuestas alrededor del salón como flores que sabían exactamente cuándo abrir sus pétalos, observaban cada movimiento del monarca con una mezcla de deseo y disciplina. No competían entre sí. Competían por algo mayor: ser la elección antes de que la reina despertara. El cronista se sentía fuera de lugar, y al mismo tiempo, peligrosamente dentro de un juego que no comprendía del todo. El rey detuvo su recorrido a escasos centímetros de él. No lo miró con autoridad, sino con un interés silencioso, casi analítico. «¿Sabes por qué estás aquí?», murmuró el monarca, sin necesidad de elevar la voz. Él tragó en seco. «Me dijeron que debía registrar». «No», interrumpió el rey, acercando el rostro lo suficiente para que apenas una exhalación compartida calentara ese pequeño espacio. «Estás aquí para ver lo que mueve España, lo que la reina jamás podrá controlar». El rey se apartó lentamente, como si arrastrara consigo el aire que había entre ellos. Después, giró hacia el círculo de mujeres, que ya adoptaban posturas más sugestivas. Una de ellas, la del vestido rojo profundo, avanzó y se posicionó justo frente al monarca. Sus dedos delgados rozaron el cuello de su propio vestido, como quien juega con la idea de desatar un lazo invisible. El cronista sintió que esa mínima provocación era suficiente para incendiar a cualquier hombre presente. Pero en el rey provocaba algo distinto: estrategia, elecciones. Ese ritual no era para satisfacer caprichos, era una herramienta. Entonces, algo mudó. El rey señaló discretamente hacia una puerta lateral, casi oculta entre dos columnas de mármol blanco. «Acompáñame», ordenó en voz baja. El cronista dudó. Las mujeres lo observaron con una curiosidad súbita, como si él estuviese atravesando un límite reservado a muy pocos. Caminó detrás del rey, sintiendo la textura fría del mármol bajo sus dedos mientras pasaba por la abertura estrecha que conducía a una habitación secundaria. El lugar estaba iluminado apenas por una única vela, cuya llama danzaba con una inquietud elegante. Sobre la mesa había documentos, cartas lacradas y retratos de mujeres que él no reconocía. Hasta que entendió. Eran candidatas. El rey se posicionó detrás de él. «Cada una de ellas es más que una amante potencial», susurró. «Son alianzas, rutas políticas, garantías de silencio». El cronista sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y por qué yo? ¿Por qué mostrarme esto?». El rey sonrió, no con suavidad, sino con esa arrogancia segura de quien jamás pierde. «Porque escribes lo que nadie se atreve a contar, porque tu palabra pesa más que el oro, y porque sé que, esta noche, comprobarás que la historia también se escribe con piel». El silencio lo envolvió como un sudario tibio, hasta que la puerta volvió a abrirse. La mujer del vestido rojo apareció en el umbral. Caminaba con esa elegancia que nace del control absoluto del propio cuerpo, casi deslizando la mano por la pared como si marcara territorio. Sus ojos oscuros se posaron en el cronista, no en el rey. «Majestad», dijo ella, «el tiempo se acorta». La reina no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El rey soltó un suspiro frustrado. «Entonces debemos acelerar las decisiones». Y miró al cronista como si acabara de entregarle un destino que él nunca pidió. La mujer del vestido rojo se acercó a él con una lentitud calculada. «Dicen que eres observador», murmuró, rozando el dorso de su mano con la punta de sus dedos. «Me pregunto si también sabes sentir». Las palabras lo envolvieron como un velo ardiente. Por un instante, él olvidó que aquella noche no era un juego de seducción,
sino una carrera contra el despertar de la reina. Y al fondo de la sala, como un presagio, sonó una campana tenue, un sonido que nunca debería haber aparecido antes del amanecer. El campanazo resonó como un latido metálico que no debía existir en esa hora. No era fuerte, pero tenía una vibración precisa, nerviosa, como si alguien lo hubiera tocado a propósito para advertir que el tiempo se estaba desmoronando. El cronista vio cómo la expresión del rey cambiaba apenas un matiz, una sombra de molestia, seguida de un brillo frío, casi calculador. «La reina», murmuró la mujer del vestido rojo, con un suspiro tan fino que parecía parte del aire mismo. El rey elevó la mano, pidiendo silencio. «Aún no está despierta», dijo, aunque su tono no contenía seguridad, sino deseo de que fuera verdad. Y mientras pronunciaba esas palabras, el cronista sintió claramente que aquel sonido no era un accidente. Alguien estaba apresurando la noche. Alguien quería que la elección se hiciera bajo presión. Las damas, al otro lado del salón principal, percibieron la tensión inmediata. Sus movimientos, antes suaves e insinuantes, se volvieron más conscientes, más precisos. La atmósfera parecía haber cambiado. Donde antes había dulce perfume y calidez, ahora había un hilo de hielo que corría por el mármol. El rey volvió a la sala acompañado del cronista y de la mujer del vestido rojo. Las demás mujeres los observaron con un silencio casi devocional, como si entendieran que ese pequeño grupo acababa de tomar una delantera prohibida. La mujer del vestido rojo se adelantó, dejándose caer en una postura ligeramente inclinada, elegante, pero cargada de intención. Sus hombros desnudos brillaban bajo el reflejo de las velas, y cada curva proclamaba poder sin necesidad de palabras. El cronista sintió que el salón respiraba con ellos. No había música, pero los gestos formaban una coreografía sensual, una donde cada mirada podía sellar alianzas, destruir amistades o provocar celos silenciosos que durarían generaciones. El rey caminó entre las mujeres como un juez en un tribunal silencioso. Cada una de ellas ofrecía algo distinto: ambición, belleza, inocencia cuidadosamente ensayada, inteligencia perigosa. Pero todas compartían una misma chama. Sabían que esa noche definiría su destino. Y el cronista, involuntario protagonista, percibió algo que antes no había notado. Las mujeres también lo miraban a él, no con deseo, o no únicamente con deseo, sino con cálculo, porque quien estuviera cerca del rey esa noche podía adquirir un poder inesperado. La mujer del vestido rojo se acercó a él de nuevo, ahora sin pedir permiso. Tomó su mano con suavidad, guiándola hacia el centro del salón, donde la luz era más cálida, y los ojos de todas convergían como flechas silenciosas. «No tengas miedo», susurró ella. «Aquí todos temen, pero solo los valientes disfrutan la noche». Él sintió cómo el pulso aceleraba. No entendía completamente qué papel esperaban que interpretara, pero cada gesto lo empujaba más hacia el centro del ritual. No era un espectador. Era parte de la escena, parte del secreto. El rey lo observaba con ese aire de quien sabe exactamente lo que ocurre, y sin embargo, permite que se desarrolle como si fuera obra del destino. «Que elija él», dijo el monarca de pronto. Las mujeres se tensaron apenas, como bailarinas esperando el ritmo final de un compás oculto. El cronista parpadeó. «¿Que elija qué, Majestad?» El rey sonrió con un filo de provocación. «Que elija quién abrirá el baile». El silencio se volvió espeso, casi palpable. El baile no era un baile. Era la selección preliminar. Era la chispa que determinaba cuál de ellas se acercaría más al poder, antes de que la reina apareciera como un trueno. La mujer del vestido rojo tomó un paso adelante, confiada. Otras dos mujeres, una rubia de piel luminosa y otra morena de ojos felinos, se aproximaron como si la competencia fuera inevitable. El rey observó la escena con un deleite silencioso. El cronista tragó en seco. Nunca había sido un hombre de decisiones rápidas, y mucho menos decisiones que pudieran alterar alianzas palacianas.
pero todas lo miraban, esperando. Su elección sería recordada, sería interpretada, sería usada. Levantó la mano, aún temblando por dentro, y señaló a una de ellas. Un susurro colectivo recorrió el salón, y entonces, la campana volvió a sonar, más fuerte, más urgente. Las mujeres se tensaron. El rey apretó la mandíbula. La mujer elegida dio un paso atrás, insegura de si aquello era un anuncio o una advertencia. El cronista sintió que la noche, que antes era un juego de seducción envolvente, agora se tornaba un campo minado. Y por primera vez tuvo miedo de que la reina ya no estuviera dormida. La tercera campanada no fue un sonido inocente. Resonó con una vibración tan profunda que las velas parpadearon como si una corriente fría hubiera atravesado el salón. Las mujeres se miraron entre sí, y por un instante la seducción se convirtió en inquietud. La noche ya no era solo un ritual secreto. Era una carrera contra algo que estaba a punto de cambiarlo todo. El rey cerró los ojos un segundo, como si buscara fuerza o paciencia, o ambas cosas para enfrentar lo que venía. No debería sonar, murmuró, más para sí que para los demás. La mujer del vestido rojo, siempre segura, siempre en control, inclinó la cabeza con una suavidad felina. Majestad, ¿la reina? El rey abrió los ojos lentamente, y había en ellos un brillo peligroso, mezcla de irritación y deseo de mantener el control absoluto. Aún no, pero está inquieta. Su voz aún baja tenía un filo que cortaba o ardecia sin necesidad de elevar o ritmo. Entonces apresurémonos, susurró la mujer del vestido rojo, acercándose al cronista como si él fuese parte esencial del ritual. Las otras mujeres, al darse cuenta de que este trío dominaba ahora el centro de la escena, adoptaron posturas estratégicas. Algunas mostraban una vulnerabilidad calculada. Otras irradiaban confianza insinuante. Otras se acercaban discretamente al rey como si ofrecieran silencio y lealtad. El salón estaba vivo, pulsante, como un corazón que sabía que estaba a punto de ser descubierto. El cronista, aunque no era noble ni cortesano, sentía cómo el poder se movía a su redor como un perfume denso. Cada paso que daba podía significar una alianza inadvertida. Cada mirada podía ser un compromiso, y cada mujer que lo observaba sabía que su presencia allí había alterado el equilibrio. La mujer del vestido rojo tomó su mano de nuevo, con firmeza suave, y lo llevó hacia el centro del círculo que ellas mismas habían formado. «No tengas miedo», le murmuró, pero su tono cargaba algo más que consuelo. Las decisiones importantes siempre nacen del caos. Él sintió la piel erizarse. No sabía si por la cercanía de ella, por el ambiente cargado de deseo disfrazado de diplomacia, o por el sonido silencioso de pasos que creía escuchar más allá de la puerta del corredor. El rey dio un paso hacia el grupo. «La elección inicial ya está hecha», dijo mirando al cronista como quien mira una llama que no esperaba encontrar. «Ahora falta lo más difícil». Las mujeres se inclinaron, ligeras, esperando la siguiente orden. «La segunda elección», continuó el rey, «definirá quién tendrá un lugar a mi lado esta noche. Si la reina sigue dormida». Fue la frase más peligrosa de toda la noche. No porque nombrara a la reina, pero porque insinuaba que, una vez desperta, a propia historia mudaría de dirección. La mujer rubia dio un paso adelante, dejando que su vestido de seda azul se deslizara como agua en movimiento. «Majestad», susurró, «la noche es corta». La mujer morena, la de ojos felinos, se aproximó también, su voz ronca de intención no disimulada. Y algunos destinos no deberían esperar. El cronista sintió que todas lo miraban. De nuevo él, que nunca había buscado poder, estaba siendo colocado como árbitro de algo que podía incendiar la corte española. La mujer del vestido rojo lo miró de reojo, como quien ya sabe cuál será la respuesta. Pero entonces, la puerta lateral del salón se entreabrió. Muy poco. Apenas un suspiro. Pero suficiente. Todas las cabezas se viraron ao mesmo tempo.
El cronista sintió un frío recorrer su columna. No era una criada, no era un guardia, era una silueta femenina, alta, delgada, imponente, y vestida de blanco. No, susurró el rey, apenas audible. La silueta no avanzó. Solo dejó que la luz de las velas definiera una curva leve de su figura. Pero ese pequeño gesto bastó para que el salón entero se congelara. La reina, o alguien muy consciente de lo que significaba parecer ella, estaba despierta. El corazón del cronista golpeó como si quisiera escapar de su pecho. Las mujeres retrocedieron apenas 1 milímetro, pero ese milímetro carregaba medo, desejo, culpa y estrategia todo ao mesmo tempo. La mujer del vestido rojo sostuvo su brazo con más fuerza, como si supiera que en ese instante él era la única pieza que aún no había revelado su verdadero valor. La silueta retrocedió lentamente, y la puerta se cerró sin hacer ruido. El rey respiró fundo, como quien decide ignorar un terremoto inminente. La elección debe continuar, dijo, con voz quebrada por tensión contenida. Nadie vio nada, pero todos habían visto, incluyendo él. El cronista sintió por primera vez que esa noche no era sobre seducción. Se trataba de sobrevivir al amanecer. El salón permaneció inmóvil, como si la aparición detrás de la puerta hubiera sido un espejismo colectivo. Pero ninguno de ellos, ni el rey, ni las mujeres, ni el propio cronista, consiguió respirar con naturalidad durante varios segundos. El silencio se volvió espeso, casi sólido, y las velas parecían temblar como si tuvieran miedo de la oscuridad. El rey, con una serenidad artificial, se giró hacia el grupo. La reina está descansando, dijo, aunque su mirada no coincidía con sus palabras. La mujer del vestido rojo fue la única que osó responder. Majestad, la noche aún puede ser nuestra. Las demás inclinaron las cabezas con lentitud, confirmando que querían continuar, aun sabiendo que esa sombra detrás de la puerta podía significarlo todo. El cronista sentía el pulso en la garganta. Nunca había estado tan dentro de un juego de seducción y poder, donde cada gesto podía volverse mortal. Él había sido convocado como observador, pero ahora, involuntariamente, tenía un papel en la continuidad o en la caída de aquel ritual. El rey levantó la mano. El ritual sigue, declaró. No podemos detenerlo por rumores o sombras. España no duerme, y sus decisiones tampoco. Las mujeres aceptaron la orden con un suspiro colectivo. El salón recuperó su movimiento, aunque más tenso, más consciente, como si la seducción de antes hubiera ganado un filo peligroso. La mujer rubia de seda azul se aproximó al rey con paso lento. Dejó que su cabello acariciara su hombro desnudo, inclinando el cuerpo apenas lo suficiente para sugerir sin quebrar o protocolo invisible de aquel ritual. Majestad, si la noche es breve, deberíamos apresurar la elección final. El rey la observó con interés, pero su mirada se desvió rápidamente hacia el cronista, como si lo responsabilizara por el tiempo que corría. Él decidirá, anunció. Un murmullo delicado, mitad sorpresa, mitad indignación cuidadosamente contenida, recorrió a sala. O cronista sintió que todos os olhos recaíam sobre ele, pesados como coroas. A mulher do vestido vermelho soltou um suspiro carregado de tensão. No deberías jugar con su indecisión, majestad. Precisamente por eso lo hago, respondió el rey, con un sorriso mínimo calculado. Un hombre indeciso revela más verdades que uno seguro. Las otras mujeres se aproximaron, cerrando lentamente el círculo alrededor del cronista. La morena de ojos felinos inclinó el rostro, su voz ronca y envolvente. Dime, cronista, ¿qué historia deseas ver escrita esta noche? La mujer rubia tocó suavemente su antebrazo. ¿La historia dulce? ¿O la peligrosa? La mujer del vestido rojo se colocó a su lado, casi rozando su hombro. O quizás ambas. El ambiente se calentó de nuevo, pero no con la sensualidad elegante de antes. Era una temperatura distinta, ardiente, densa, cortante, como el filo de un secreto compartido entre demasiados testigos. El cronista abrió la boca para responder,
aunque no sabía qué diría, cuando un sonido distante congeló nuevamente, salón. No era una campana, no era un susurro, era un golpe seco, un impacto contra madera. Las mujeres se tensaron. El rey dio un paso atrás, como si hubiera escuchado algo que prefería no interpretar. Otro golpe, más fuerte, como si alguien, o algo, estuviera empujando la puerta desde el otro lado. La mujer del vestido rojo se adelantó, su postura firme, pero el temblor de sus dedos traicionaba su preocupación. Majestad, ¿ordenamos a los guardias? El rey negó con la cabeza. No. Si hago eso, entonces admito que temo. Y un rey nunca teme. El silencio volvió. Pero ahora la seducción había sido reemplazada por expectativa pura. El cronista, sin poder evitarlo, miró hacia la puerta lateral, la misma donde había visto aquella silueta blanca. Y por un instante, tal vez menos que un suspiro, creyó ver una sombra deslizarse por debajo de la rendija. Las mujeres retrocedieron instintivamente. El rey apretó los puños. Y entonces, la puerta principal del salón se abrió de golpe. El sonido del mármol chocando contra el metal despertó a todos como un latigazo. Una figura cruzó el umbral acompañada por un viento frío que apagó 2 velas. La silueta era femenina, alta, firme. Llevaba un vestido de color marfil, pero no era la reina. Era alguien que jamás debería haber entrado allí, y su mirada no era de celos, era de advertencia. La figura que había irrumpido en el salón cerró la puerta detrás de sí con un gesto lento, medido, que decía más que 1000 palabras. Sus pasos eran silenciosos pero firmes, como si ella conociera cada centímetro de aquel espacio donde o poder se mezclaba como deseo. Las mujeres se apartaron discretamente. No era miedo, era reconocimiento. Aquella mujer no era una cortesana, tampoco una invitada. Mucho menos alguien que perteneciera al ritual secreto. Y aún así, caminaba como si todo aquello le perteneciera. Su vestido marfil, sensual pero imponente, caía sobre su cuerpo con una elegancia que no necesitaba adornos. El cronista notó algo aún más inquietante. No parecía seducir a nadie. No intentó provocar. No sonrías. Y precisamente por esta razón, su presencia es amenazaba para todos. El rey enderezó los hombros, preparando un semblante que mezclaba autoridad y cautela. «No deberías estar aquí», dijo él, como que me afirma una ley que a otra pessoa decide ignorar. La mujer detuvo su paso, inclinó ligeramente la cabeza y sonrió sin mostrar los dientes. «Majestad, si yo no debería estar aquí, entonces nadie debería». Su voz tenía suavidad de un perfume caro, pero con un filo oculto. El cronista sintió que esa frase cortó el salón en 2. Las mujeres, que habían competido unas con otras toda la noche, ahora estaban unidas por un mismo sentimiento. Incertidumbre. La mujer del vestido rojo dio un paso a frente, protegiendo su posición con la elegancia de quien sabe que su territorio está siendo amenazado. ¿Quién eres para interrumpir un ritual que no te pertenece? A desconocida la observó durante un largo segundo. Soy la única que no teme a la reina, y la única que no teme al rey. O rey franció o ceño. Tienes 3 segundos para explicar por qué atraviesas mis puertas sin permiso. Ella rió. Una risa tan baja que casi se confundía con el crepitar de las velas. No vine por permiso, vine por aviso. El silencio cayó como un velo espeso. El cronista se dio cuenta de que esa mujer no estaba jugando. Había entrado con un propósito, uno que quizá ninguno de ellos estaba preparado para escuchar. La mujer caminó hacia el centro del salón, ignorando la tensión. «La reina», dijo ella, pausando apenas para observar la reacción del rey. «Está despierta». Las mujeres contuvieron el aliento. El rey cerró la mandíbula con tanta fuerza que el músculo se marcó. «Eso es imposible». «No», replicó ella calmadamente. «Lo que es imposible es ocultarle una fiesta como esta». El cronista sintió un golpe interno. Si la reina estaba despierta, su presencia allí era una sentencia, y no solo para las mujeres. Para él también.
La mujer de marfil se aproximó más al rey. Majestad, esta noche no se trata de amantes. Las demás mujeres intercambiaron molares feridos, cuasi ofendidos. Ella prosiguió. Se trata de supervivencia. Y la reina no viene sola. El rey retrocedió ligeramente, no por miedo, sino por cálculo. ¿Qué estás insinuando? La mujer respiró hondo, como si decidiera revelar un secreto que altera destinos. Que alguien de esta sala ha llamado. Un susurro colectivo recorrió la sala como un viento helado. El cronista sintió el impacto inmediato de la acusación. Alguien, desde dentro, alguien que participó en el ritual, había advertido al rey. La mujer del vestido rojo frunció el ceño. Eso es absurdo. ¿Sí? Respondió a desconocida. Entonces expliquen por qué la campana sonó antes del amanecer. El rey miró alrededor, como si buscara traición en cada mirada, incluso en la del cronista. La mujer de marfil continuó. A la reina no le interesa este ritual, le interesa saber quién lo permitió. El cronista sintió la garganta seca. La misma puerta por donde la reina había asomado su silueta, ahora era una amenaza viva, latente, como si pudiera abrirse en cualquier momento para revelar consecuencias irreversibles. La mujer del vestido rojo se volvió hacia él, viendo el pánico disimulado en su rostro. Nos está mintiendo, dijo ella casi susurrando. No dejes que te envuelva. Pero la desconocida sonrió nuevamente. Él ya lo sabe, murmuró, mirando directamente al cronista. Porque él vio a la reina. Las mujeres se tensaron. El rey dio un paso hacia él. ¿Es verdad? El cronista sintió que el peso de la noche caía sobre sus hombros como una capa de plomo. Hablar significaba traicionar al rey. Callar significaba desafiar a la reina. Y en esa corte, ninguna de las dos opciones garantizaba sobrevivir. El cronista sintió la mirada de todos atravesar su piel. Las mujeres esperaban su respuesta con una mezcla de miedo y curiosidad venenosa, y el rey parecía una estatua a punto de resquebrajarse al más mínimo soplo de verdad. No quería hablar, pero el silencio allí tenía el peso de una confesión. Majestad, murmuró, sintiendo la voz quebrarse. Yo. La mujer del vestido rojo dio un paso adelante como si pudiera protegerlo con la simple fuerza de su postura. No tiene por qué responder, dijo ella, con una calma que no coincidía con el temblor casi imperceptible en sus dedos. Esta intrusa solo quiere sembrar caos. Pero la desconocida sonrió. El caos no se siembra, se revela. O cronista tragó seco. Sabía que había visto a la reina. Había sentido su presencia detrás de la puerta como un golpe silencioso. Pero admitirlo significaba empujar la noche hacia un abismo del cual ninguno saldría indemne. Responde, ordenó el rey, con voz firme pero con ojos más tensos que nunca. ¿La vista? 1 segundo. 2. 3. El cronista respiró hondo. Tenía que elegir entre la mentira y la verdad. Y ninguna le garantizaba sobrevivencia. Así que eligió la menos inmediata. Vi una figura, dijo, escogiendo cada palabra como quien pisa en vidrio quebrado. No puedo asegurar que fuera la reina. Un suspiro colectivo escapó de las mujeres. La desconocida inclinó la cabeza lentamente como quien reconoce una jugada inteligente. Eres más listo de lo que pareces. El rey soltó un aire pesado. El entorno solo aflojó un hilo, lo suficiente para que las mujeres retomaran sus puestos, pero nunca su tranquilidad. La mujer del vestido rojo se aproximó del cronista, sus fingers rozando discretamente su antebrazo. «Has hecho lo correcto», susurró. «No confíes en nadie que entra sin ser invitada». Pero la desconocida no se retiró. No buscó suavizar tensiones. No retrocedió ni un paso. Sin embargo, algo en su postura cambió. Su voz, al falar, dejó de ser insinuante y tornóse afiada como lámina. «La reina no viene por celos», anunció. «Viene por traición». Las mujeres se enrijecieron como si aquella palabra tuviese vida propia. Traición. No había ninguna más peligrosa en un palacio. A morena de ojos felinos dio un paso atrás,
como se intuíse que estaba demasiado perto do centro da tormenta. La rubia murmuró: «¿Traición de quién?» «A desconocida não sorriu desa vez, de alguien cuyo nombre pesa más que su lealtad». El rey se adelantó, encarando-a con fogo nos olhos. «Basta. Este ritual terminará cuando yo lo diga, no cuando tú lo provoques». La mujer de marfil observó con serenidad insultante. «Entonces decide ahora, Majestad. ¿Quién será la elegida, antes de que la reina decida por ti?» Un estremecimiento percorreu o círculo de mujeres. Ya no era una competencia elegante, era una sentencia disfrazada de elección. El cronista volvió a estar en el centro del torbellino. La mujer del vestido rojo tomó su mano un poco más fuerte como quien tenta fijarlo a la realidad. «Mírame», le dijo en un susurro que quemaba. «No dejes que te usen». La rubia se acercó desde el otro lado, con una dulzura peligrosa. «O elige a quien pueda protegerte, de la reina». La morena, con una sonrisa leve, agregó: «O elige a quien no tema enfrentarla». 3 ofertas, 3 promesas veladas, 3 caminos que podían inclinarlo a favor de una u otra, o destruirlo con la misma rapidez. El rey alzó la voz. «La decisión del cronista será final». Una frase que selló su destino. Él sintió todas las miradas clavarse en su piel. Su pulso golpeaba como un tambor, y aunque solo habían pasado unos segundos, parecían años. Abrió la boca para elegir, pero justo entonces, algo se apagó. Una corriente fría recorrió o salón. Las velas parpadearon, y por un instante breve pero suficiente, la sala quedó a media luz. Cuando la iluminación volvió a estabilizarse, la mujer del vestido rojo ya no estaba a su lado. Había desaparecido, como si la reina ya hubiera comenzado a decidir quién debía quedarse y quién debía desaparecer. La desaparición de la mujer del vestido rojo no fue un acto teatral. No hubo grito, no hubo sombra, no hubo señal de que alguien hubiera cruzado el salón para llevársela. Simplemente dejó de estar. Las mujeres retrocedieron como si un golpe de viento invisible hubiera atravesado el mármol. La rubia llevó una mano al pecho, intentando disimular el temblor. La morena dio un paso al frente, su mirada más felina que nunca. El cronista sintió la piel erizarse como si hubiera sido tocado por algo que no debía existir en un palacio. Y el rey soltó un suspiro que nunca había sido escuchado en público. Uno humano, uno de miedo. «Cierren las puertas», ordenó él. Su voz era firme, pero tenía un borde quebrado. Los guardias obedecieron de inmediato, pero el eco de la madera cerrándose solo aumentó la sensación de encierro, de ritual empujado al borde del abismo. La desconocida de marfil cruzó el salón con pasos lentos, como si hubiese esperado exactamente ese momento. «Ya lo entienden», dijo ella, sin elevar a voz. «La reina no viene por celos, viene por limpieza». La palabra cayó como un veneno suave. La rubia murmuró: «¿Limpieza de qué?». La desconocida inclinó apenas la cabeza. «De quienes usan el ritual para obtener poder a espaldas del reino». El cronista tragó en seco. Nunca pensó que estuviera presenciando algo que pudiera romper las estructuras invisibles de la corte. Pero ahora, parecía que todos estaban en la lista de alguien. La morena clavó los ojos en la desconocida. «¿Insinúas que una de nosotras?» «No», interrumpió ella sin pestañear. «Insinúo que varias». El silencio estalló como un cristal invisible. Las mujeres se miraron entre sí con la elegancia que siempre tiveran. Pero ahora cada mirada era un juicio, una sospecha, una herida. El rey apretó los puños, pero su control estaba siendo devorado por dentro. El cronista sintió algo extraño, una ausencia, un vacío. La mujer del vestido rojo, su perfume, su voz, su presencia firme, era como si nunca hubiera existido. «¿Dónde está?», preguntó él, sin poder contenerse. La desconocida respondió de inmediato: «Donde la reina decidió que debía estar». La rubia retrocedió 2 pasos. «Majestad, necesitamos protección». Pero el rey no respondió.
Estaba mirando al cronista, como si de repente todo tivese girado alrededor de él. Tú la elegiste primero, dijo el rey, su voz áspera. El cronista abrió la boca, pero no había defensa posible. No la había elegido por poder, ni por estrategia. La había elegido por impulso, por magnetismo, por esa mezcla de elegancia y fuego que ella cargaba en cada gesto. La desconocida dio 2 pasos hacia él. Su sombra se proyectó larga sobre el mármol. Tu elección fue la única real esta noche. Él frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Ella lo observó con una calma que dolía. Significa que el rey no la habría elegido. Significa que las otras mujeres la habrían destruido. Significa que la reina la vio como una amenaza. Y en este palacio, cuando la reina mira algo como amenaza, deja de existir. La morena apretó los labios. Entonces vino a eliminar competidoras. La desconocida negó suavemente. No. Vino porque alguien la llamó. Alguien que temía perder. El rey dio un paso atrás como si la revelación tuviera peso físico. La desconocida miró a su alrededor. Todas las mujeres bajaron la cabeza. Nadie quería ser señalado. Nadie quería admitirlo. La rubia, dijo la desconocida, con una frialdad brutal. La rubia levantó a cabeza ofendida. Eso es mentira. Pero el rey ya estaba oleando para ella con desconfianza. La morena se apartó como que me evita contagio. El cronista sintió que todo se desmoronaba. O ritual ya no tenía aroma de seducción. Tenía el sabor metálico de traición. La rubia cayó de joelhos. Majestad, yo solo envié un mensaje para saber si estaba despierta. Nada más. No deseaba que viniera aquí. Pero ya era tarde. El ritual, aquel juego de poder y desejo, había revelado su rostro más cruel. Ninguém saía ileso. La desconocida respiró hondo. La reina está llegando. El rey cerró los ojos. Las mujeres quedaron inmóviles. Y el cronista sintió que su presencia allí, desde o comienzo, no había sido acaso. Había sido una pesa, un testigo, un símbolo. Debemos irnos, dijo el rey finalmente. Todos. La desconocida negó con la cabeza. No, el cronista debe quedarse. Él sintió un frío seco entrar en su peito. ¿Por qué yo? Ella inclinó la cabeza, su expresión cargada de algo que no era seducción, ni amenaza. Era reconocimiento. Porque fuiste el único que no mintió, y la reina valora la verdad más que cualquier ritual secreto. Unos somos resonó uno corredor. Pasos, firmas, delicados, inconfundibles. La puerta se abrió lentamente. La figura vestida de blanco entró, y todo el mundo pareció contener la respiración. La reina había despertado, y la noche, finalmente, había llegado a su fin.